Nunca he sido partidario del sentimentalismo cuando se trata de la vida silvestre. Pasé años estudiando biología marina de manera objetiva, centrándome en números, patrones y comportamiento instintivo. Pero en 2019, durante una expedición en el Océano Pacífico, sucedió algo que me afectó de una manera que no esperaba. Estábamos monitoreando una manada de ballenas azules cuando notamos algo inusual. Una pequeña cría, completamente sola. Esto ya era una señal de alerta, porque los cachorros de esta especie no pueden sobrevivir sin su madre. Al principio pensamos que la madre podría estar cerca, tal vez buceando en busca de comida, pero pasaron las horas y no apareció nadie. El ternero estaba visiblemente desorientado, nadando en círculos y emitiendo sonidos bajos que parecían llamadas. La situación empeoró aún más cuando vimos una manada de orcas en la distancia. Cualquiera que haya visto a las orcas cazando sabe que no pierden el tiempo cuando encuentran un objetivo vulnerable. Rodearon al cachorro, moviéndose de manera calculada, probando sus límites. El cachorro intentó escapar, pero no tenía fuerzas para hacerlo. El mar que nos rodeaba se tensó, como si esperara lo inevitable. En la radio alguien comentó en tono bajo, casi resignado: «No hay nada que podamos hacer». Y entonces, cuando parecía que todo estaba perdido, el océano literalmente se abrió ante nosotros. Una manada de ballenas jorobadas emergió de las profundidades y cargó directamente hacia las orcas. Juro, por un segundo nadie en el barco respiró. Las ballenas jorobadas no estaban simplemente de paso. Tomaron una posición clara entre las orcas y la cría de ballena azul, como si tuvieran un propósito. Comenzaron a moverse agresivamente, golpeando el agua con sus aletas y creando una verdadera conmoción. Había oído de casos en los que las ballenas jorobadas interferían con la caza de orcas, pero verlo en persona era otra historia. Era imposible ignorar la intención detrás de cada movimiento. Una hembra enorme con cicatrices blancas en la espalda, parecía liderar el grupo. Se zambulló y resurgió con fuerza, creando olas que alteraron la coordinación de las orcas. El ataque fue tan intenso que después de algunos intentos fallidos, las orcas comenzaron a retirarse. No porque estuvieran renunciando a la caza, sino porque el riesgo de resultar heridos era real. En cuestión de minutos, la formación de ataque se había disuelto y los depredadores habían desaparecido en el azul profundo, dejando a la cría de ballena azul con vida, pero todavía completamente sola. Lo que pasó a continuación fue lo que más me impactó. La misma ballena jorobada que había liderado el ataque a las orcas comenzó a nadar junto a la cría. Ella no solo lo acompañó, lo guió. Poco a poco fue empujando al pequeño en dirección contraria, alejándolo de allí. Observamos desde la distancia, sin interferir, cómo continuaba el viaje. Después de unas horas, vimos algo en el sonar que nos dejó sin palabras. Un grupo de ballenas azules no estaba lejos. La ballena jorobada les trajo la cría y, sorprendentemente, una de las hembras adultas aceptó su presencia. Para mí eso fue lo más inexplicable. No soy tan ingenuo como para pensar que los animales tienen pensamientos complejos como los nuestros, pero esto parecía algo más que un simple instinto protector. Cuando la ballena jorobada vio que su misión estaba cumplida, simplemente se alejó, desapareciendo en el fondo del océano. Pasamos días discutiendo lo que habíamos presenciado. Ninguno de nosotros pudo comprender exactamente qué motivó a las ballenas jorobadas a hacer esto. Luego alguien mencionó un acontecimiento que había ocurrido unos años antes, en el extremo sur del planeta. Un informe de otro grupo de científicos que estudian las ballenas en la Antártida. Algo muy similar, pero con una víctima diferente. Una foca. En ese momento, no había prestado mucha atención al caso, pero ahora, después de lo que vimos con la cría de 1900, ballena azul, necesitaba revisar los registros. Y cuando vi los videos, mi incredulidad se disipó por completo. En las imágenes se ve a una foca desesperada intentando escapar de un grupo de orcas. Esto en sí no era nada nuevo. Las orcas antárticas son cazadoras excepcionales,
y a menudo utilizan estrategias inteligentes para derribar a las focas, incluso usando las olas para derribarlas de los témpanos de hielo. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Justo cuando parecía que no había salida, la foca nadó directamente hacia una ballena jorobada gigante cercana, y en un movimiento que nunca imaginé ver, la foca trepó al cuerpo de la ballena. Y aquí viene lo más absurdo. La ballena jorobada no solo permitió que la foca permaneciera allí, sino que además levantó ligeramente su cuerpo, como si intentara mantenerla fuera del alcance de las orcas. Durante casi 20 minutos, las orcas intentaron todo para capturar a la foca, pero la ballena continuó moviéndose de manera calculada, teniéndose entre la presa y los depredadores. Parecía un juego de ajedrez submarino, y cuando las orcas finalmente se rindieron y se alejaron, la ballena jorobada bajó su cuerpo con cuidado, dejando que la foca descendiera nuevamente al agua, ahora a salvo. En su momento, este acontecimiento fue tratado como un misterio. Nadie estaba seguro de por qué las ballenas jorobadas interferían con la caza de orcas, especialmente para salvar especies distintas a la suya. Pero después de lo que presencié con la cría de ballena azul, ya no puedo verlo como una coincidencia. Hay algo en ellos que aún no comprendemos del todo. Quizás sea un instinto protector amplificado, quizás sea un reflejo del comportamiento maternal, o tal vez sea algo más. Desde entonces he comenzado a investigar otros relatos similares. Hay docenas: focas, pequeños cetáceos, incluso peces. Las ballenas jorobadas repiten este patrón protector. Siempre he sido un hombre de ciencia, acostumbrado a buscar respuestas concretas, pero lo cierto es que este comportamiento desafía cualquier explicación simple. Quizás sea un recordatorio de que el océano aún guarda secretos que estamos lejos de comprender. Y tal vez, solo tal vez, estos gigantes de las profundidades tengan algo que enseñarnos sobre la empatía, incluso si es de una manera que nunca podremos explicar por completo. Lo que más me atormenta es la idea de que este comportamiento puede ser mucho más común de lo que imaginamos. Las ballenas jorobadas se encuentran en todos los océanos, y solo pasamos una fracción de nuestro tiempo observándolas. ¿Cuántas historias como estas han sucedido sin que nadie haya estado presente para presenciarlo? ¿Cuántas vidas salvaron estos gigantes sin que nosotros tuviéramos la menor idea? Cuando lo pienso, mi visión del océano ha cambiado por completo. Siempre lo he visto como un lugar donde la ley de supervivencia lo gobierna todo. Pero ahora sé que hay más capas en ese equilibrio de las que jamás imaginé. Y hay otro detalle que me molesta hasta el día de hoy. Justo antes de que la ballena jorobada desapareciera tras salvar a la cría de ballena azul, dijo algo que parecía una despedida. Levantó la cola de manera casi solemne antes de sumergirse. Quizás sea una exageración por mi parte, pero en ese momento tuve la sensación de que ella sabía exactamente lo que había hecho. No fue una coincidencia, no fue una casualidad. Había una intención allí, una elección consciente, y me hizo preguntarme hasta qué punto entendemos realmente la inteligencia y la sensibilidad de estos animales. Unas semanas después, asistí a una conferencia sobre el comportamiento de los cetáceos. Informé lo que vimos, mostré los registros y hablé con expertos sobre estos rescates. Algunos se mostraron escépticos y argumentaron que podría tratarse simplemente de una respuesta instintiva de protección grupal. Otros, sin embargo, creían que estábamos ante algo mucho más grande, una forma de empatía interespecies que la ciencia aún no comprende. Incluso he escuchado teorías que sugieren que las ballenas jorobadas ven a las orcas como una amenaza universal, y por eso intervienen siempre que pueden, sin importar quién sea su presa. Pero ninguna de estas explicaciones me pareció completamente satisfactoria. Al final, volví a casa con más preguntas que respuestas, y quizás sea así. El océano no nos debe ninguna explicación, solo nos permite vislumbrar ocasionalmente sus misterios. Sigo siendo científico. Sigo creyendo en el método, en los datos, en la evidencia. Pero hay cosas que experimenté en esa expedición
que no se pueden capturar en gráficos o estadísticas. Son momentos que desafían nuestra lógica y nos hacen darnos cuenta de que quizás la naturaleza tiene reglas que aún no hemos podido descifrar. Y cada vez que pienso en aquellas ballenas jorobadas, en el modo en que se colocaban entre la muerte y la vida sin dudarlo, me pregunto si no deberíamos aprender algo de ellas. El mundo natural puede ser cruel e implacable, pero de vez en cuando presenciamos gestos que desafían esta brutalidad, gestos que parecen recordarnos que incluso en el corazón salvaje del océano todavía hay lugar para la compasión.